La contabilidad societaria y fundamentalmente su respaldo documental encuentran importancia en la dinámica de los negocios, no solamente para la propia sociedad, sino para los accionistas o socios, para terceros y el fisco. En aspectos generales, la contabilidad está regulada en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y en los artículos 61 a 73 de la Ley General de Sociedades, más allá de muchas otras leyes, decretos, reglamentarias y fundamentalmente en lo que tiene que ver con resoluciones técnicas contables. La contabilidad en algún punto es un medio reglado destinado a brindar información sobre el patrimonio y la evolución de los negocios de la sociedad. Es un sistema integrado de información que permite, controlar la gestión y la planificación empresaria. Entonces, la contabilidad hace eje en la información y esa información tiene muchas funciones. Recuérdense que las funciones no solamente tienen que ver con una cuestión patrimonial, sino tienen cuestiones económicas o inclusive financieras. Entonces, una función puede ser la patrimonial, en donde se puede determinar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. La económica, que significa cuál es la capacidad del ente para generar ganancias, o inclusive la financiera, que está vinculada con los fondos que puedan tener y la capacidad de hacer frente a las obligaciones monetarias que existan en el determinado momento. Obviamente que esto incluye la posibilidad de conocer las ganancias o pérdidas que ocurren en el ejercicio, el movimiento de sus fondos y la gestión de los administradores, que no solamente se debe plasmar en la memoria de los administradores, sino que debe surgir de toda la gestión de los estados contables. A partir de la fijación en los estados contables de la ganancia o la pérdida, se van a liquidar algunos impuestos, en especial el impuesto a la ganancia, y se va a poder permitir la distribución de utilidades a la hora de poder disponer el pago a los accionistas o a los socios en función de esta situación. Con lo cual, la utilidad de la contabilidad es mucha. Implica la posibilidad de poder tomar algunas decisiones como, vender a crédito, prestar dinero, establecer sanciones, identificar situaciones sospechosas, en fin. La idea, conforme lo dicen las distintas resoluciones técnicas contables, es determinar la política de dirección y de los inversionistas en función de la distribución de utilidades. Poder otorgar créditos financieros y comerciales en función de la capacidad que tenga el ente para ello, comprar o vender ciertas acciones, regular la gestión y fundamentalmente tener una información para poder fijar a veces precios y situaciones. Obviamente que se trata de una obligación establecida en el artículo 320 del Código Civil, que establece que todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad y también cualquier persona que realice una actividad jurídica organizada o bajo la forma de empresa. Obviamente que los profesionales, inclusive quienes tengan una actividad agropecuaria o quienes hagan una actividad muy pequeña, no están obligados a llevar la contabilidad en la medida que tenga escasa significación. Obviamente que las personas jurídicas en general están obligadas y hay una regulación puntual que está establecida en la ley. En su momento se aludía al comerciante, hoy se hace referencia al empresario o al que tiene la actividad, jurídicamente obligada. Desde la obligación de contabilidad comienza desde el inicio de la actividad comercial. Recuerden que desde la constitución de la sociedad, hay persona e inclusive se inscriben en la AFIP para poder realizar. Y esta contabilidad llega hasta la llamada cancelación de la sociedad, que se realiza después del proceso de disolución y liquidación, en donde se produce ya la cancelación y el cese de la existencia de la establecida. El Código Civil no establece ningún sistema contable específico. Básicamente se exige, que esa contabilidad o esa documentación sea de ciertas características. Esto implica que sea uniforme, esto es homogéneo para poder regular. Y por eso la contabilidad en general se hace en moneda nacional a los efectos de poder mantener esa moneda de una manera uniforme. La contabilidad tiene que ser veraz, exacta y clara, o sea, tiene que permitir una adecuada visibilidad para que la persona que deba utilizar esta información contable pueda acceder de una manera clara y concreta a los efectos de poder lograr entenderla. Pero fundamentalmente tiene que tener un sistema de organización que implica, la sistematización de las operaciones y cierta razonabilidad en el empleo. Además, cada operación debe ser debidamente justificada y en lo demás debe tener un respaldo documental que permita
constatar que esa operación existe y en función de esa documentación que se realizó. Entonces, todo el sistema contable no solamente se basa en las normas del Código Civil y en las normas de la Ley de Sociedades, sino en un montón de resoluciones técnicas de los consejos profesionales que le fijan pautas a los contadores a los efectos de poder regular esa situación. Entonces, cuando se dice que la información debe ser verdadera, se dice que tiene que ser veraz, objetiva, actual, cierta, esencial, verificable, precisa, confiable, tiene que ser útil, tiene que ser productiva. En fin, la idea tiene que ver con el criterio de razonabilidad o inclusive con el criterio de pertinencia. Esto significa que sea un criterio, una documentación íntegra, que sea suficiente y que permita ser adecuada. Otro principio está relacionado con la prudencia contable. La idea de regular esto tiene que ver con ciertas cuestiones que hacen a la adecuada resolución de la situación. En general, en la contabilidad y en las cuestiones contables, rige el sistema de la partida doble. Este sistema creado por Luca Paciolo, básicamente permite que todas las operaciones se registren en el debe y en el haber, y esto permite un mejor control de las operaciones a partir de la posibilidad de llevar esa cuestión. En general, la contabilidad se lleva sobre el libro diarios y el libro inventario balances, más allá de que la Ley de Sociedades y el Código Civil establece otros libros para las cuestiones puntuales. En materia societaria se llevan los libros de actas, de directorio, de asamblea, de asistencia a las asambleas, de registro de acciones, etcétera, que inclusive en la sociedad por acciones implicadas pueden y deben ser digitales, pero la idea es que desde el punto de vista de los libros contables, los obligatorios son el diario y el inventario balance. Por supuesto que pueden complementarse con otros libros auxiliares que puedan incluir alguna información. El libro diario tiene una importancia fundamental porque es un sistema que centraliza todas las operaciones del ente. Entonces, este ingreso también de partida doble, en donde a lo mejor una operación se pueda registrar, centraliza todas las operaciones, más allá que después se puedan centralizar en algunos libros diarios mensuales o mayores, etc. Y se hace a través de un sistema cronológico. Cada operación diaria que se va realizando se registra y esta operación va haciendo que los contadores o los administradores de la empresa o quien está en la empresa vaya registrando de manera analítica cada uno de los actos. La operación que se registre tiene que ser una operación entendida jurídicamente, más allá de los alcances contables que están vinculados con el impacto económico. El artículo 61 admite la posibilidad que el diario se lleve a través de libros mecánicos. Para ello debe pedirse una autorización a los efectos de que un sistema contable que el contador o un experto en informática tiene que justificar en la entidad de Contralor a los efectos de poder llevar estos libros mecánicos y que la contabilidad sea llevada mecánica más allá que se plasme en hojas móviles como se pueden admitir. Entonces esto permite cierta simplificación. Recuerde que hay ciertas empresas que realizan muchísimas operaciones diarias y el cargado manual de esta situación podría ser imposible. No es obligatorio, pero también se puede llevar algún libro de caja o algunos otros libros auxiliares como mayor, cuenta, etcétera, copiador de correspondencia. Hoy ya no existe la correspondencia en el sentido cartular, sino que existen los emails, existen los WhatsApp y algunas otras situaciones. Por supuesto que hay algunas empresas que tienen que llevar libros especiales, entonces los corredores y martillos públicos tienen que llevar un libro especial. También tienen que llevar algún libro especial los banqueros, las emisiones de warrant, ciertos comisionistas, los buques y navales, los empleadores tienen que llevar el libro del 52, en fin, los ALIC, los agentes de negociación en bolsa, también tienen que llevar libros, etc. El libro de balances, está vinculado con un inventario que es el que reseña todos los activos del ente de manera descriptiva y fundamentalmente tiene que evaluarlos. Pero la idea es hablar del balance o del estado de situación patrimonial. Fundamentalmente acá rigen los principios contables, tiene que ser veraz, tiene que ser exacto y también se regula bajo la forma de un activo, un pasivo y un patrimonio neto. Esto tiene un sentido estático. ¿Qué significa? Que el patrimonio
se ve en un momento determinado, al día siguiente o a los 2 días o a los 5 días, si hubo alguna operación que cambia esta situación, esa foto que uno saca en el balance o en esta situación patrimonial puede cambiar. Entonces, por eso los balances se suelen hacer a la fecha del cierre de ejercicio, que en general puede ser el 31 de diciembre, o la fecha que los accionistas en el contrato constitutivo haya fijado. Tiene que fijar cuáles son las normas de evaluación que van a tener esos activos, cómo van a evaluar los activos pasivos para fundamentalmente tener en claro que se van a realizar. Y por supuesto tiene que hacerse de manera periódica, de manera anual. En general los ejercicios son anuales, salvo algunos balances en los cuales puede haber ejercicios parciales o ejercicios de corte. Si la sociedad se constituye en agosto y el ejercicio cierra el 31 de diciembre, ahí tiene un balance corte de, digamos, a lo mejor 6 meses. Lo mismo si después ocurre alguna fusión o alguna escisión, también se puede generar un cambio de ejercicios y que haya algún estado de cortes. El estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas lo que hace es exponer las ganancias que tiene el ente. Entonces, este estado lo que registra es los ingresos derivados de las ventas o de cualquier otra operación que importe ingreso de dinero en la empresa, los egresos a través de los costos o a través de algunas otras circunstancias, y eso determina el resultado que pueda tener la empresa. Obviamente que los libros tienen que estar, si son libros no digitales, hoy la tendencia es la digitalización total de los libros y a que los libros se lleven de manera digital. Determina que esos libros tienen que estar encuadernados, no se puede cambiar las hojas, tienen que estar numerados, sellados y, digamos, tiene que establecerse a través de un sistema de rúbrica en donde el juez de registro, sea la autoridad contralor o un juez judicial, debe rubricar ese libro individualizándolo, poniéndole fecha, el número, el destino, etcétera. Con lo que tiene que ver con la caracterización extrínseca, no puede dejar espacios en blanco, tiene que estar todas las partidas llenas, no puede estar raspado ni enmendado, y si estuviera enmendado tiene que tener un sistema que garantice esa, no puede estar tachado ni mutilado. La idea es que este libro sea llevado. La ley impone que los libros deben ser llevados en el idioma argentino, y si pertenecen a empresarios extranjeros deben llevarlos en diversa lengua, pero traducidos en la parte pertinente para poder ser presentados a los distintos. Los libros, en términos general, tienen la posibilidad de ser exhibidos, y en función de esta exhibición que se realice en el juzgado, se puede realizar una prueba respecto de esas partidas que se realizaron. Entonces, si la contraparte no lleva sus libros en debida forma y la parte que invoca la prueba los lleva, el juez puede estarse al valor de los libros que lleva la persona que lleva los órdenes y no a los balances que aquellos que no llevan los libros o que puedan estar establecidos. Existe una obligación de conservar el libro que en función de la contabilidad está previsto en 5 años, y eso establece, digamos, que ellos deben mantener esa contabilidad. De hecho, en el sistema de asambleas digitales, la resolución de la inspección de personas jurídicas estipula que el respaldo de la asamblea digital debe mantenerse también por 5 años en términos de la cuestión concursal. Entonces vemos que los libros también tienen un valor probatorio importante en función de cómo se presentan y si estos libros son debidos en llevar forma. Muchas veces las periciales contables lo que permite es llevar de manera adecuada esos libros y poder constatar la existencia de esa situación. En lo que tiene que ver con el balance, la idea es que puede haber distintos balances. Está el balance de ejercicio, que es el estado de situación patrimonial, pero también puede presentarse un balance de transformación, un balance de fusión, un balance de escisión, de liquidación, etc. Inclusive puede haber balances especiales a los efectos de la presentación en concurso, o a los efectos de proyectar algún resultado, inclusive a los fines de algún receso de una oportunidad. La idea es que los balances estén firmados por los administradores, le hacen los directores de una sociedad o los gerentes de una SRL, y eventualmente en algunos casos se inscriben en la autoridad contralor. Hay algunas autoridades de contralor que han prescindido de la registración de los libros, y recuerde que la SRL y la SAS por ley no tienen obligación de presentar a registrar esos estados contables en la situación, en la autoridad contralor. Paralelamente, las sociedades establecidas
lo que llaman las cotizadas o las incluidas en el 299, inciso 2, digamos, pueden llevar el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Además, el balance tiene que tener, además de las cuestiones de identificación de las partes, de la moneda, de las fechas, de la registración, tiene que registrar el activo y el pasivo. Dentro del activo tiene que establecer de mayor liquidez a menor liquidez del lado izquierdo del estado de situación patrimonial, poniendo caja como lo más líquido. Después puede tener bienes de cambio, créditos comerciales, sobre todo realizables o cobrables dentro del año, créditos comerciales, bienes de uso e inversiones permanentes. Todo este criterio que establece la ley es a los efectos de poder analizar esta situación. Entonces, en primer lugar, se ponen las disponibilidades que tienen un poder cancelatorio inmediato, cheques, cuentas bancarias, pagaré, depósitos bancarios, etc. También se regulan los créditos, que son los derechos que tiene la sociedad contra terceros, y a esos efectos pueden obtener un ingreso en la sociedad. Si estos créditos fueran realizados con sociedades controlantes, con controladas o con vinculadas, no importa el monto, la naturaleza del crédito, la ley impone que esto se registre separadamente, porque le interesa ver cómo se realizan estas actividades. Lo mismo si se tratara de bienes litigiosos. Los bienes de cambio son aquellos bienes que la propia empresa provee o vende, en cuyo caso se requieren que esto se registre de una manera. Entonces se incluyen materias primas adquiridas o en manos de producción, productos en elaboración y la mercadería obtenida para reventa. También las inversiones que tienen finalidad lucrativa, pueden ser títulos de deuda pública, pueden ser títulos privados, en fin, cualquier documentación o información que esté vinculada con un crédito a los efectos de poder regularlo. Los bienes de uso son los necesarios para utilizar, desde un escritorio, una computadora, hasta las máquinas que son necesarias para la producción de bienes. Entonces, en general, esto se tiene que regular a eso. También se pueden incluir los intangibles como marcas, procesos productivos, know-how y patentes que pueden establecerse de esa manera. En el lado derecho del estado de situación patrimonial se deben registrar las deudas. Entonces, estas deudas son las cuentas por pagar, los préstamos que pueden haber pedido, las remuneraciones que tienen que hacer, eventualmente anticipos a clientes, etc. También se tienen que poner las previsiones, que estos son montos monetarios ya comprometidos a los efectos de realizar un pago en el futuro, que por supuesto tienen que ser realizados de manera razonables, con una cuantificación apropiada de los efectos y expuesto en notas complementarias. Y también puede haber otros rubros que puedan ser incluidos. Y la diferencia entre el activo y pasivo es el patrimonio neto. Además, la ley societaria impone el estado de evolución del patrimonio neto, en los cuales todas las partidas del patrimonio neto se deben registrar adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las partidas del patrimonio neto? Las partidas del patrimonio neto son el capital social, en donde se deben distinguir las acciones ordinarias, las clases y algunos supuestos de adquisición de la propia sociedad, las reservas legales, estatutarias, contractuales, voluntarias y eventualmente las reservas provenientes de revaluaciones o primas. Y, por supuesto, las utilidades derivadas de ejercicios anteriores, también llamadas resultados no asignados o ganancias acumuladas, y también los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos. ¿Qué son los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos? Son aportes que realiza la sociedad, que realizan los accionistas para que sean imputados a futuros aumentos de capital. Estos montos, que todavía no son capital social, se deben registrar en el estado de resultado. En lo que tiene que ver con el estado de evolución del patrimonio neto, se deben registrar los aumentos de capital, se deben registrar los importes de los aumentos de capital o la capitalización de estos aportes irrevocables, la prima de emisión, que es ese mayor valor que se obtiene por un capital nominal, las reservas, y toda esa evolución debe registrarse en este estado contable que es dinámico y que marca todos los movimientos de esa cuenta realizados en ese momento. Además, debe llevarse el estado de resultado. Como dijimos, el estado de resultado es un cuadro contable que demuestra las ganancias y pérdidas. Básicamente lo que determina es cuánto ganó la empresa en ese ejercicio. Fundamentalmente informa sobre hechos que determinan el ingreso y egreso de fondos a los efectos de impactar en esta situación. Y por supuesto está vinculado con el balance.
porque si la empresa tuvo ganancia, esa ganancia se debe relacionar con el impacto que puede haber tenido en el contable la otra cuestión. A veces se tratan de dos estados contables hiperconectados, uno dinámico como es el estado de resultados y otro estático como es el balance. En general también se pueden clasificar las partidas dentro del estado de resultado por la habitualidad del resultado, si es ordinario o extraordinario. Ordinario son todas las operaciones comunes, vender bienes de cambio, etcétera, y extraordinario puede ser la venta de un inmueble que no se hace todos los días o la venta de algún bien de uso a esos efectos. También se puede realizar con la actividad. Hay resultados que tienen que ver con lo operativo, con la actividad, y resultados financieros que tienen que ver con la colocación de algún activo financiero. Entonces es importante que además de estos resultados ordinarios y extraordinarios también se vean los resultados operativos y no operativos. También se puede distinguir por actividad, producto, sucursal, en función de que pueda tener claro cómo se distribuye. Recuerden que esto le va a dar información al gestor y al administrador para tener en claro cuáles son las ganancias que pueda tener. La idea es ver cómo fluyó esa venta y ese ingreso para determinar cuál es el resultado de la campaña. Como dijimos, el resultado ordinario es el típico, el habitual de la empresa en función de lo que venda. Si yo vendo camiones, aunque venda 3 camiones al año, también hace al resultado ordinario. El resultado extraordinario se basa en hechos que no son normales, anormales o infrecuentes o excepcionales, como puede ser la venta de un campo, la venta de un inmueble cuando me dedico a vender otras cosas, y esto se tiene que registrar de manera separada. En los ingresos se registran el producto de las ventas o la venta de servicios, o sea, las ventas netas, y a ellos se le debe determinar el costo de los servicios y el resultado de esas ventas. También se debe incluir los gastos ordinarios de administración, comercialización y financiación, teniendo en cuenta que son los gastos administrativos para poder operar la empresa. Entonces, son los gastos de administración los que son las funciones de compra, de gestión, de recursos humanos, de investigación, de desarrollo, o aquellos que tienen que ver con el marketing, con la comercialización, etcétera, o inclusive los que tienen que ver con algunas otras cuestiones técnicas. La idea es que al ser un estado de resultado tenga que tener toda la información clara para que uno tenga un desarrollo de qué cuestiones. Además, se tiene que incluir retribución de administradores, directores y síndicos, otros honorarios y determinados por servicios, sueldos, gastos de investigaciones, impuestos, contribuciones y todo lo que pudiera estar relacionado con esa situación. Esto genera fundamentalmente un resultado que permite, digamos, a la persona entender si en ese ejercicio ganó o perdió dinero y poder evaluar la gestión y qué actividades fueron más rentables que otros. Como dijimos, el estado de origen y aplicación de fondos o de flujo efectivo no es obligatorio, la ley no lo impone, salvo para las sociedades que tienen fiscalización estatal permanente. En esos casos se permite estado de flujo efectivo. Sin perjuicio de ello, en las prácticas es más que común que todas las empresas cuentan con esta información, que básicamente, más allá de determinar los ingresos y egresos en términos económicos, como lo hace el estado de resultados, lo hacen en términos financieros, teniendo en cuenta, evaluando el ingreso monetario en sí, más allá del crédito conforme se comprometió. Toda la documentación contable, al ser una documentación contable, debe ser aprobada primero por el directorio, por el gerente, por el órgano de administración, que trata esta información, la sistematiza, contrata a los profesionales de las ciencias contables para que realicen el balance y hagan las auditorías, y una vez aprobado por el directorio lo somete a aprobación de la asamblea. Recuerden que el directorio aprueba el balance, propone su memoria, que lo estipula el artículo 66, y lo establece para que la asamblea sea el que aprueba ese balance, ese estado de situación patrimonial o ese desarrollo. La asamblea, que es una asamblea ordinaria y no una asamblea extraordinaria, lo que debe hacer es aprobar ese estado contable. En función de eso puede hacer preguntas sobre algunas cuestiones o partidas del balance, y si la cuestión es adecuada debe proceder a aprobarlo. Y teniendo en cuenta que el balance pueda tener ganancia acumulada, la misma asamblea es la que dispone no solamente la retribución del órgano de administración, o sea, retribuir al directorio, sino también proceder a la distribución de dividendos. La asamblea de socios puede disponer que la ganancia que haya tenido en el ejercicio se distribuya, y si esa ganancia es líquida y exigible,
la Asamblea tiene la facultad de distribuir esas utilidades para poder cobrarse en los términos generales. Si bien estos son algunos aspectos muy generales, téngase en cuenta que toda esta cuestión contable suele ser evaluada por profesionales de las ciencias contables y que muchas veces los abogados no tenemos el conocimiento suficiente para proceder a la redacción de balances, etc. Entonces, siempre es conveniente el trabajo conjunto con contadores a los efectos de poder discutir estas cuestiones puntuales. Muchas gracias.